Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Identificamos con el apóstol Pablo cuando se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Hoy nos identificamos con esa comprensión clara de que nosotros, Señor, solo podemos acercarnos a ti por una razón, y es por la misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias por recordarnos cada día que no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, sino por tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos que prepares el corazón de todos los que nos reuniremos para alabar tu santo nombre. Hoy queremos poner en tus manos esta escuela, pidiéndote que hables a cada uno de nosotros para animarnos, consolarnos, edificarnos, para tener una mayor comprensión de lo que tu palabra enseña acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que hoy tu palabra sea nuestro alimento. Ponemos en tus manos la vida del pastor Carlos Figueroa. Te damos gracias por traerlo junto a su familia para hoy ministrar a este tu pueblo a través de tu palabra. Gracias por cada hombredón que has levantado en cada ciudad, en cada iglesia local, para que tu evangelio sea propagado, extendido y muchos crean para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, hoy tenemos la gracia de contar con la visita y el apoyo del pastor Carlos Figueroa de la iglesia de Neiva. Viene junto con su familia. Como bien saben, nosotros hacemos parte de una bella red de iglesias llamada Pilar Network, y junto con el hermano hemos tenido la oportunidad de servir y compartir diferentes escenarios. Ellos sirven en la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad de Neiva junto al pastor Wilmer Figueroa, y han dispuesto de su tiempo y de su amor para venir a servir y acompañar a esta iglesia local. Así que les animo a que estemos con esos corazones ávidos por oír la palabra, y damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y su familia. Y Carlitos, bienvenido a que hoy alimentes a este pueblo con la palabra del Señor. Gracias. Mis amados hermanos, el Señor sea bendiciendo sus vidas. Para mí es un honor, es una alegría, es un gozo poder estar aquí con ustedes en esta mañana, acompañándoles en este culto de adoración. Como lo ha dicho el pastor Carlos, el Señor nos ha unido como compañeros en la fe, como peregrinos, unidos vamos, y el Señor nos ha permitido ya durante varios años distinguirnos, conocernos con el pastor, con su familia, poder compartir con ellos de muchas cosas que nos unen en común, pero sobre todo esa fe y esperanza que tenemos en un solo Salvador y en un solo Señor, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuevamente déjenme presentarles, vengo de la ciudad de Neiva, de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad de Neiva. Sirvo allí como pastor a este puñado de fieles que el Señor nos ha regalado para pastorear, y lo hago junto con mi hermano, que es doblemente hermano, es hermano en sangre y hermano en la fe. Y el Señor me regala una enorme bendición el poder compartir un ministerio pastoral junto con una persona muy cercana a mí, y el hacerlo para mí es un honor y es un gozo en el Señor el poder desarrollar este ministerio. Nos ha regalado la oportunidad nuestro buen Dios de estar liderando y pastoreando una iglesia
Y tenemos esta oportunidad de poder compartir con los hermanos. Disfrutamos de esa, de esa diversidad del ministerio pastoral que nos permiten tener esa posibilidad de por lo menos acompañarles a ustedes en esta mañana y poder separar uno de ellos para venir y tener este ejercicio de compartir con otros hermanos en la fe. Vengo con mi esposa, con mis 2 hijas, quien me acompañan en esta mañana. Y la idea, mis hermanos, que tengo en mente, lo cual he orado al Señor y he pedido de esa gracia de asistencia, es poder compartir con ustedes acerca de la belleza, acerca de lo que significa ser parte del pueblo del Señor. Esa belleza que el Señor nos expresa por su palabra de lo que es la iglesia, de lo que significa la iglesia y la importancia de la iglesia para nuestras vidas. Así que en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes ahora, pero en el tiempo del culto congregacional lo estaré también haciendo y voy a enfocarme en ese asunto de manera especial, que quiero dirigirlos a ustedes, a que ustedes vean la iglesia, el regalo que el Señor nos ha dado para nuestra vida cristiana, pero que vean la iglesia como el Señor la ve, que vean a la iglesia con esos ojos de amor con los cuales Cristo la ve y con lo cual Cristo se entregó a sí mismo por ella. Que podamos sentir esa necesidad de que nuestros corazones sean movidos a una respuesta verdadera a las Escrituras, de lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hacer, a corresponder a esa gracia que el Señor ha traído a nuestras vidas y cómo el Señor nos llama por su palabra a corresponder a ese amor, a esa misericordia, a ese favor el cual ha mostrado para con nosotros. Y quiero que ustedes hoy, a través de estas 2 enseñanzas, si hay algo que pueda el Señor hacer en ustedes, es que ustedes salgan más enamorados de la iglesia, como tal vez lo pueden estar ahora. Que salgan aquí viendo la iglesia, no con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Que vean la iglesia como Cristo la ve, una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia que Él la está perfeccionando para presentársela a sí misma, una iglesia perfecta, limpia, santa y sin manchas. Y que el Señor utiliza ahora instrumentos humanos, y aunque débiles, sí, pero por gracia del Señor es la forma en como Él ha dispuesto para que su pueblo sea edificado, fortalecido y para que ese pueblo siga avanzando en este proceso de caminar hacia la ciudad celestial. Así que si usted sale en esta mañana viendo la iglesia con unos ojos de amor, he quedado más que satisfecho. Y quiera el Señor usar este tiempo, esta enseñanza, para abrirles a ustedes no solamente los ojos, sino abrirles el corazón a la verdad de la palabra del Señor y ese amor por su iglesia. Vamos a meditar en esta oportunidad, en este primer momento, en una de las frases o en una de las declaraciones contenidas en la oración sumo sacerdotal, el cual nuestro Señor Jesucristo proclamó y dijo y elevó al Padre momentos antes de sus eventos de humillación. Esas palabras, las cuales el Señor Jesucristo dijo en su último momento de ministerio terrenal, la encontramos registradas en el Evangelio según San Juan, para lo cual yo le voy a pedir que usted se dirija conmigo allí en las Escrituras. Abran conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan. Allí, en el capítulo 17, nosotros encontramos una declaración muy especial de el Señor, dueño y amo de su iglesia, de Jesucristo. Esta oración es considerada como la oración sumo sacerdotal intercesora del perfecto, del justo, del santo sacerdote, quien presentándose a sí mismo delante del Padre ofreció ruegos y súplicas por su pueblo. Ahora esta declaración que vamos a ver allí, aunque es toda una oración la que se encuentra registrada en el capítulo 17, solamente quiero tomar una expresión dentro de esta oración contenida, dentro de esta oración que está allí plasmada. Y esa oración, esas palabras, me voy a centrar en los versos 20 al 23. Dentro de esa oración encontramos una declaración específica, la cual Jesucristo ora. Y es en esa petición, es en una petición particular la que quiero centrarme con ustedes en este momento para considerar ese mensaje de la palabra del Señor. Yo lo voy a leer desde la versión, la Nueva Biblia de las Américas, pero cualquier sea la versión que usted tenga allí pueda tener la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor así: Cristo está orando y está elevando su oración al Padre y dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Una vez más, mis hermanos, acompáñenme en orando al Señor. Padre, con gratitud, con admiración, con mucha, Señor, devoción, pero con temor y con temblor. Una vez más, Señor, delante de tu palabra, estamos y nos encontramos, reconociendo de que tú has hablado a nuestras vidas, te has revelado a nosotros y lo has hecho, Señor, de una manera tan perfecta y tan completa al mostrarnos a Cristo y revelado en su santa y bendita palabra. Esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos edifica, esa palabra, Señor, que nos perfecciona y purifica, Señor, nuestros corazones. Ante esa verdad nos acercamos, reconociendo, Señor, que es la verdad que tú has declarado en nuestras vidas. Y quieras a través de ella, en el poder poderoso de tu Espíritu Santo, Señor, transformar nuestros corazones, moldear nuestras mentes y llevarnos a conducirnos en una vida de obediencia delante de ti. Quieras tú, Señor, llevar a esta iglesia nuevamente a ver la verdad que tú has declarado en lo concerniente a tu iglesia y lo que tú has dispuesto para ella, para reflejar, Señor, a este mundo el mensaje glorioso de tu evangelio y para que el mundo, Señor, se convenza de que tú has venido a este mundo. A ti oramos, a ti rogamos y suplicamos, Señor, toda la gracia necesaria y toda la asistencia, Señor, que solamente en ti encontramos y solamente en ti podemos hallar. Quieras tú, Señor, glorificarte en todo esto, para gloria y honra de aquel que nos ha amado eternamente y que a través de su obra perfecta de sacrificio lo manifestó. A Cristo Jesús alabamos, a Él exaltamos y solamente a Él damos la gloria y la honra ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, creo que podemos estar de acuerdo de que una de las debilidades de nuestra naturaleza, uno de los defectos más claros de nuestra naturaleza, es la evidencia que mostramos cada uno de nosotros en la lucha por permanecer en la unidad, la lucha por permanecer en comunión, la lucha por permanecer en armonía. Los defectos de la naturaleza humana son múltiples y se evidencian de muchas maneras, pero una de las evidencias que manifiestan el defecto de la naturaleza humana es esa constante lucha, es ese continuo proceso de permanecer, de luchar por permanecer en la unidad, de luchar por permanecer en comunión, de hacer esfuerzos enormes por querer permanecer en una armonía. Eso nos dice, mis hermanos, que hay algo evidente en el corazón y es que nos encontramos en un mundo fracturado, que por causa del pecado, este mundo fracturado ha afectado los corazones de los hombres. Y este mundo fracturado sufre las consecuencias entonces de lo que es vivir en desunión, de lo que significa vivir en desunión. Encontramos a diario, y esto es común encontrar, matrimonios rotos, familias dañadas, sociedades en caos. Y esto no es solamente de un mundo exterior, esto también hace parte de una vida de iglesia. Estos efectos de la naturaleza humana que muestran todos los componentes que evidencian la clara destrucción de la unión, lo encontramos aún dentro de las esferas de la cristiandad, dentro de las esferas de la expresión de la fe cristiana. Así que encontramos una naturaleza dañada, vemos sus efectos y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil para nosotros permanecer en unidad? ¿Por qué será tan difícil para nosotros estar unidos? ¿Por qué es tan difícil para nosotros encontrar una comunión y vivir en perfecta comunión? La respuesta, mis hermanos, es: hay una individualidad humana, hay un egoísmo humano, hay un orgullo humano, todo esto como producto del defecto humano. Y esto manifestación de la naturaleza pecaminosa, que lo único que evidencia es que necesita de la gracia de Dios para que eso sea recompuesto. El ser humano creado por Dios fue hecho por Él mismo, por el Señor mismo, para vivir en comunión primeramente con Él. Dios creó al ser humano para que estuviera en comunión con Él, en relación con Él, pero que también para que viviera o tuviera una armoniosa unidad con otros. Dios creó al ser humano como un ser sociable, para relacionarse primeramente con Dios, pero para tener relaciones con otros iguales a Él. Fuimos creados para reflejar esa gloria divina, para compartir los unos con los otros, para ayudarnos mutuamente, para reflejar esa unidad que solamente existe en ese único ser divino, quien en su subsistencia vemos reflejado en las Escrituras a tres personas perfectamente divinas, unidas inseparablemente en un ser divino.
Hermanos, sabemos que ese reflejo que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa imagen impregnada en nosotros de ese ser divino, ha sido afectada y ha sido dañada por el pecado. El pecado ha dañado el propósito de Dios de permanecer en la unidad. El pecado ha dañado en la naturaleza humana el propósito de mantener esa unidad y de prolongar esa unidad a lo largo del tiempo. Ha roto el pecado en primera instancia esa relación del hombre con Dios. Y cuando el pecado ha logrado romper la relación del hombre con Dios, de paso ha hecho que las relaciones entre los hombres sean afectadas y sean dañadas y sean rotas. El pecado ha hecho entonces que la unidad se convierta en una lucha por hacerla, por llegar a obtenerla y por mantenerla. La unidad tan simple y tan sencilla de permanecer unidos unos a otros en toda fraternidad, en todo amor, en toda paciencia, esperanza, en todo consuelo, es por causa del pecado unas de las luchas tantas de la vida cristiana. Pero reconocemos que es solamente la manifestación de esa gracia de Dios en la salvación mostrada y revelada a través de Jesucristo, esa salvación que Dios vino y nos mostró a través de su perfecta obra de obediencia. Entendemos que a través de esa perfecta obra los hombres encuentran reconciliación y los hombres ahora pueden recomponer esa unidad y tienen esa reconciliación primeramente con Dios a través de Jesucristo. Esos hombres que dañaron esa comunión con Dios ahora encuentran nuevamente un camino de reconciliación con Dios a través de la obra de Jesucristo, pero esa relación que ahora está por medio de Cristo en paz delante del Señor, es una relación también que goza de los efectos de la redención a través de disfrutar esa unidad en la iglesia, en el pueblo del Señor. Esa comunión que Cristo restauró a través de su obra perfecta delante del Dios eterno, también es una restauración evidenciada y manifestada en la vida de la iglesia. Es un testimonio claro del poderoso evangelio, el cual el Señor ha traído a nuestras vidas y ha cambiado nuestra naturaleza y ahora quiere que a través de nosotros se evidencie esa obra de gracia. ¿Y cómo lo hace? A través de la unidad de la iglesia. A través de ver a la iglesia siendo una, caminando en unidad, proyectando esa unidad y manteniendo esa unidad. Al término de su obra ministerial, más exactamente justo antes de enfrentar esos eventos de crucifixión, nuestro Señor Jesucristo reunió a sus discípulos. La noche antes de ser entregado, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos en lo que conocemos como esa reunión del aposento alto. El Evangelio según San Juan lo registra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Vemos cómo Cristo reúne por una última vez a sus discípulos. Por una última vez a aquellos quienes Él llamó para que sean sus discípulos y para que después de su partida ellos continuaran con la obra ministerial. Cristo reúne a sus discípulos y en esa reunión encontramos grandes revelaciones de la verdad, grandes manifestaciones acerca de los propósitos redentivos, acerca de la obra de Cristo, pero encontramos algo particular y encontramos una oración hecha por Cristo. Una oración registrada en este evangelio que contiene las palabras que Cristo elevó al Padre. Son palabras llenas de motivos, son palabras llenas de consuelo, son palabras que mueven entonces ese corazón de Cristo a elevarlas a su Padre, entendiendo que el Padre es quien le oye y solamente Él puede hacer eso que el Hijo le está pidiendo para que sea cumplido. Esta oración, mis hermanos, se convierte en lo que nosotros conocemos como la suma intercesión o la suma oración de Cristo por su pueblo. Cristo ora al Padre y Cristo de manera particular ora por su pueblo, ora por los suyos. Esta magnífica oración que Juan contiene en su evangelio. Vemos, mis hermanos, que Cristo eleva unas súplicas, ruegos y peticiones y oraciones al Padre para que Él en su buena voluntad le permita tener entonces ese deseo cumplido. Hay muchas peticiones que Juan contiene en esta declaración, muchas peticiones que Cristo tiene y afirma aquí en este capítulo 17, pero hay una de manera particular. Hay una de manera central y una petición que sobresale por las demás.
Cristo, déjenme resumirles, oró a su Padre para que Él glorificara su obra, oró al Padre para que el Padre tuviera cuidado de Él en ese evento de la crucifixión. Cristo oró a su Padre para que Él guardara a los suyos, oró al Padre para que los suyos fueran protegidos de este mundo, oró para que la verdad que Cristo les reveló fuera una verdad que permaneciera en sus discípulos, rogó al Padre que todos los suyos fueran santificados en la verdad, en la palabra, pero también hizo una oración enfocada en la unidad de la iglesia. Hizo una petición de manera particular enfocada en la unidad de la iglesia. Cristo, antes de su muerte, rogó al Padre Eterno para que su pueblo, aquel por el cual Él vino a sacrificarse, aquel por el cual vino a salvar y a rescatar de este mundo, oró para que este pueblo sea uno. Oró para que anden en amor. Oró para que su pueblo permanezca en la unidad de la fe y para que en el testimonio de esa unidad el mundo crea en la obra de salvación. El Hijo oró al Padre y oró para que el testimonio del Evangelio fuera evidenciado y fuera dado en testimonio cuando la iglesia permanezca unida, en la unidad de la iglesia. Esa petición de Cristo por la unidad, mis hermanos, nos dice algo. Ese ruego insistente de Cristo por la unidad de su pueblo nos dice algo, mis hermanos. Y es que el amor y la unidad de los cristianos, siendo manifestados en este mundo, tiene un impacto evangelizador. El amor, la unidad de los cristianos mostrados en este mundo tiene un impacto evangelizador. Y la razón de esto es porque es esa verdad la que da testimonio de que Cristo vino a este mundo. De que Cristo vino y en verdad Él estuvo en este mundo. De que Él vino y en verdad se entregó en sacrificio por un pueblo. Así que ora al Padre, porque la unidad de la iglesia es importante para Él. Para Cristo, la unidad de su pueblo es importante porque eso es lo que va a testificar a este mundo de que Él ha venido. Esto es lo que va a hablar a lo largo de la historia de que en verdad el plan de la redención y la obra de la redención se cumplió en Cristo perfectamente. Así que hay un argumento que quiero desarrollar con ustedes en esta breve enseñanza y es, hermanos, el pueblo del Señor debe, y escúchenlo bien, esto es un mandato, esto es una exhortación, esto es una responsabilidad cristiana. Por los actos de la obra salvífica de Cristo, por el testimonio mostrado por Cristo en su obra sacrificial y por esa oración que Cristo eleva a su Padre por la unidad de su pueblo, el pueblo del Señor debe buscar fervientemente la unidad para mostrar el verdadero mensaje del Evangelio al mundo. Y eso es lo que yo quiero que consideremos bajo esas verdades que Cristo reveló en su palabra, en el cual la encontramos allí. Hermanos, la iglesia del Señor debe buscar fervientemente su unidad. La iglesia del Señor debe buscar con todo lo que el Señor le ha dado, con toda la capacidad, con toda la asistencia y con toda la gracia divina que tienen de parte de ese mismo Señor, deben buscar la unidad porque eso va a dar un testimonio verdadero del Evangelio al mundo. Preguntémonos y tengamos un momento para preguntarnos, ¿qué tan crucial puede ser, qué tan importante puede ser el buscar una unidad entre ustedes como creyentes confesos en el Señor Jesucristo? ¿Qué tan importante podría ser eso? ¿Qué tan importante podría ser para usted como creyente individual buscar una unidad como creyente que pertenece a una colectividad, a un colectivo, el pueblo del Señor, la iglesia? ¿Qué tan importante puede ser el buscar y promover la unidad y el amor entre los creyentes? Bueno, yo quiero demostrarles, y yo quiero mostrarles desde la palabra del Señor que para todos los creyentes confesos de Cristo es muy importante buscar y buscar arduamente la unidad entre nosotros.
porque eso es el testimonio del Evangelio. Y quiero demostrarlo por medio de dos razones fundamentales, dos razones que nos llevan y nos conducen a entender el llamado de Cristo en nuestras vidas, de que debemos buscar la unidad en el pueblo del Señor, de que debemos buscar la unidad en su iglesia, de que ese hecho de manifestar como pueblo del Señor siendo uno, va a dar un testimonio poderoso del Evangelio a este mundo. Y esta es la primera razón, y es que la unidad de la iglesia debe ser buscada por cada uno de nosotros. La unidad en el pueblo del Señor debe ser buscada. La comunión entre cada uno de nosotros debe ser procurada en nuestras vidas. Y esto por esta razón, porque la unidad de la iglesia es prioridad para nuestro Señor Jesucristo. El que seamos uno, eso es prioritario para nuestro Señor. El que la iglesia sea una, hermanos, es una prioridad divina. Y si decimos amar a Cristo y decimos amarle a Él, nosotros debemos buscar y amar lo que Él amó. Y Cristo amó a su iglesia. Y Cristo se entregó por su iglesia. Y testimonio nos dio para que también nuestra vida sea de testimonio de esa gracia salvadora. Así, mis hermanos, es importante entender que nuestra búsqueda de la unidad debe a una razón. Y es que para Cristo eso es importante. Para nuestro Señor, la unidad de la iglesia es sumamente importante. Nuevamente noten lo que Cristo dijo allí, versículos 20 al 23. Digamos nuevamente esa lectura. Cristo ora y da muchas peticiones. Ha orado, dice: Padre, ruego por los tuyos, los que me has dado de este mundo, santifícalos en tu verdad. Yo mismo me he entregado por ellos y los he santificado, pero ahora el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por esos discípulos que están frente a Cristo de manera inmediata. Dice nuestro Señor: no ruego simplemente por ellos, también ruego por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Cristo está orando por la iglesia extendida a lo largo de la historia. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que pide Cristo? Esto: que todos sean uno. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y por qué? ¿Para qué razón? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que el pueblo del Señor sea uno, pero que ese pueblo del Señor permanezca en una unidad es prioridad para nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo prioritario. Sus declaraciones lo afirman. Sus afirmaciones, su reiterado énfasis o su reiterada petición en ese deseo expresado al Padre lo corrobora. Usted encuentra allí en esos breves versos tres expresiones repetidas: Padre, para que ellos sean uno, para que den testimonio de mí. Que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno para que el mundo conozca que los has amado. Hermano, ese deseo repetitivo de Cristo en su oración nos muestra la importancia y la prioridad de la unidad de la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, el Señor en esa misma oración dijo estas palabras: y ya no estoy en el mundo. Ya está orando y está mostrando su partida y va a decir: Padre, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y note nuevamente: ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Nuevamente esas palabras: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 y 23 encontramos nuevamente esas mismas palabras. Y ahora tengamos esta breve pregunta: ¿por quiénes el Señor Jesucristo oró para que permanecieran en la unidad? ¿Por quiénes Cristo oró?
por todos los que el Padre le dio. Cristo oró por sus discípulos, aquellos que fueron dados por el Padre eternamente, que ellos sean uno, que ellos permanezcan en una unidad. Miren el versículo 9, el Señor Jesucristo dice, yo no ruego por el mundo entero, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por ellos, Padre, yo ruego que permanezcan en la unidad. La iglesia, mis hermanos, es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el pueblo amado del Señor. Por la iglesia fue que Cristo vino a este mundo a morir para que en su muerte su pueblo, su iglesia fuera liberada, salvada, santificada y por último presentársela a sí misma como una iglesia glorificada. La iglesia es la unidad del pueblo del Señor. La iglesia es la reunión del pueblo del Señor. En ella, en la iglesia, se encuentran todos los que son discípulos de Cristo. Todos los que han creído en Él y vienen a la salvación, ellos vienen a ser parte del pueblo del Señor. Y todos los creyentes en quienes Cristo ha obrado salvación y les ha dado vida eterna en su nombre, ellos vienen a ser el pueblo del Señor. De manera que la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo del Señor, es un reflejo del único Dios sobre el cual se construye la iglesia. La unidad de la iglesia, mis hermanos, refleja a ese Dios sobre el cual se construye este pueblo, sobre el cual se construye esa iglesia. Dios es uno, repito, Dios es uno, pero en ese único ser divino subsisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en perfecta armonía, en perfecta unidad, quienes están en esa perfecta comunión. ¿Y saben qué? La iglesia es y debe ser un reflejo de esa perfecta comunión que hay entre las personas de la Trinidad. Esa comunión que existe, esa comunión que las Escrituras nos hablan y que por lo menos el proverbista nos revela en Proverbios capítulo 8, donde nos dice acerca de la relación padre-hijo. El padre dice acerca de su hijo, me complazco en él. Y el hijo dice acerca de su padre, él es mi delicia. Es esa relación que la iglesia debe mostrar. ¿Y cómo muestra la iglesia y cómo da testimonio de ese ser divino, el cual cree y proclama? Lo muestra a través de la unidad. Da un testimonio, no simplemente de palabra, un testimonio de hechos, un testimonio que se corrobora por acciones y actitudes, por manifestaciones que dicen, porque creo en un Dios que está en perfecta unidad, es porque yo vivo en perfecta unidad y quiero y promuevo la perfecta unidad dentro del pueblo del Señor. Hermanos, la unidad de los creyentes tiene dos lados. La unidad de los creyentes tiene dos lados. Por un lado está el lado invisible que es perfecto en unidad, pero está el otro lado, el lado visible que se perfecciona en la unidad. La iglesia, la unidad de los creyentes en la iglesia tiene dos lados. Por un lado, el lado invisible, que es perfecto en unidad, pero por el otro, el lado visible, que se perfecciona en la unidad. Invisible, perfecto en unidad. Visible, se perfecciona en la unidad. En cuanto al lado invisible, hermano, la iglesia es perfecta en unidad, en esa manifestación del pueblo invisible del Señor. Y la razón de esto, mis hermanos, es que podemos estar seguros por la verdad de la palabra del Señor de que todos aquellos quienes han venido a la fe en Jesucristo por la obra interna del Espíritu Santo, ellos son uno porque han venido a ser uno con Cristo. Indefectiblemente, en donde quiera que se encuentre esta persona, sea de cualquier raza, de cualquier etnia, en cualquier momento, todos los que han sido salvados y todos aquellos que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo los ha unido a Cristo, ellos están en perfecta unidad con Cristo. Esa unidad, mis hermanos, es misteriosa. Esa unidad de Cristo con su pueblo es algo de lo que el testimonio de las Escrituras nos dicen. Esto es un misterio. No sabemos de manera concreta, de manera tácita, cómo es que los creyentes son uno con Cristo, pero esto es lo que la Biblia dice, que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo dice acerca de su iglesia que ellos permanezcan en la unidad. Versículo 23, Padre, tú estás en mí, yo en ti. Y esa verdad nos muestra que yo en ellos, Cristo en su pueblo, unido a su pueblo, es una manifestación de que el Hijo está unido al Padre. Y esa verdad Cristo la muestra para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Hay una unidad invisible de la iglesia y esa es la obra Cristo de manera perfecta y completa. Por la obra interna del Espíritu Santo, mis hermanos, la iglesia es unida de manera inseparable y la iglesia nunca podría ser jamás desunida porque Cristo la une a sí mismo y Cristo la hace y hace de su iglesia ser su cuerpo, su pueblo. De manera de que si hay parte de su pueblo que pensemos esté desunido a Cristo, es como pensar que Cristo se ha mutilado, un pie se ha mutilado, una mano. Y eso es imposible pensarlo, porque Cristo es perfecto y su iglesia en Él es una iglesia perfecta en unidad. En cuanto al lado visible, mis hermanos, esa unidad de los creyentes, podemos decir que ese cuerpo invisible de Cristo, compuesto por todos los creyentes que conforme a esa obra interna del Espíritu Santo, han venido a estar y ser uno con Cristo, ellos son unidos a otros creyentes, para así formar el pueblo visible del Señor. Aquellos que son unidos a Cristo, Cristo los une a otros creyentes, para que en esa unidad entre creyentes, ellos manifiesten la unidad visible del pueblo del Señor. Y la unidad del creyente con Cristo se extiende, mis hermanos, a una unidad del creyente con todo el cuerpo de Cristo. Repito, aquellos que han venido a ser uno con Cristo, vienen a ser también uno con los demás creyentes. Uno con los demás. Son uno en Cristo y son un solo cuerpo. De manera de que la unión con Cristo no es simplemente una relación personal con Cristo. La unión que cada creyente tiene con Cristo no es simplemente una relación personal con Él. También es una relación especial. Es una relación personal con todo el cuerpo de Cristo, con todos los que han venido a ser parte del pueblo de Cristo. Es impensable, desde la verdad de las Escrituras, que se piense de un creyente que diga estar unido a Cristo y no estar unido a su iglesia, no estar unido a otros creyentes, no estar unidos a otros como él. El creyente tiene una relación personal con Cristo, sí es verdad, pero esa relación personal con Cristo le lleva a tener una relación corporal con Cristo. Es decir, una relación con su pueblo, con su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 30, el apóstol Pablo, tomando esa analogía de la unión de Cristo con su iglesia en la ilustración del hombre y la mujer unidos en matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, somos miembros de su cuerpo. Somos miembros, y esa palabra es plural, de su cuerpo. Esa es una palabra singular. Somos miembros de su pueblo. Estamos unidos a Cristo, pero estamos unidos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y es a ese cuerpo de Cristo visible que el Señor, uniéndolos a Él, les encarga a que permanezcan en la fe, les encarga a mantener y les encarga a perfeccionar la unidad. Les encarga, repito, a mantener la fe, el amor, la unidad, les manda a perfeccionar esa unidad mutuamente. Ese pueblo visible del Señor se les manda, se les comisiona, se les encarga. No al crear una unidad, porque ninguno de nosotros puede crear esa unidad cristiana. Nuestra unidad cristiana solamente la puede otorgar y realizar una persona, ese es Cristo. Al pueblo visible del Señor no se le demanda a crear una unidad o una comunión cristiana, ya que ellos no la pueden crear, ninguno de nosotros pudiéramos crear.
a nosotros, mis hermanos, no se nos manda que creamos o que creemos una unidad, se nos manda, mis hermanos, a mantener la unidad que ya tenemos en Cristo. Se nos manda a preservar la unidad que ya tenemos en Cristo. Esta unidad visible tiene un fundamento y es en ese ser trino Dios que se revela en su palabra, y se nos manda a preservar esa unidad, a demostrarla con hechos concretos, con evidencias claras, para que el no cristiano, para que el mundo inconverso sea convencido de la verdad de Dios. Como pueblo, como iglesia, se nos manda a mantener la unidad, no a crearla, porque es en Cristo quien se crea esa unidad. Se nos manda a mantenerla. Y esto, mis hermanos, para que el mundo no cristiano, para que aquel que no es creyente y no está convencido acerca de Cristo, se convenza de la verdad de Dios, se convenza de que Cristo ha venido a este mundo. Esa unidad de la iglesia, por la cual, mis hermanos, Cristo oró, esa unidad de la iglesia es por sobre todo una obra divina, pero también eso es un proyecto de comunidad. Es una obra de Dios, pero es un proyecto de comunidad. Por eso, mis hermanos, es tan crucial buscar y promover la unidad y el amor entre los creyentes. ¿Y qué es lo que puede mantener esa unidad entre nosotros? ¿Qué es lo que podría mantener esa unidad entre ustedes? ¿Qué es lo que hace que como creyente yo pueda mantener una unidad con otro que está en las mismas condiciones como yo delante de Dios, y que el Señor me manda a estar unidos con Él? El amor soportado en la verdad del Evangelio. Porque amor sin Evangelio es un engaño. Lo único que puede soportar esa unidad es el amor promovido por la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio lo que nos ha de unir. Es el amor por Cristo lo que nos debe unir. Y es el amor por Cristo lo que nos debe mover a mantener esa perfecta armonía. Hermano, el versículo 22, Cristo dice: Padre, yo les he dado la gloria. Esa gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y yo les he dado esa gloria para que sean uno. Podemos pensar cuál es esa gloria que el Padre le dio, que a su vez el Hijo le dio a su pueblo. Bueno, mis hermanos, esta gloria es el Evangelio. Es la verdad del Evangelio lo que le da vida a la unidad del pueblo de Dios. Es el amor en la verdad del Evangelio. Y como sabemos, el amor une, pero este amor que une es un amor que solamente lo puede sostener la verdad del Evangelio. Es en la verdad del Evangelio lo que la iglesia es unida. Es la verdad, mis hermanos, lo que puede mantener al pueblo del Señor siendo uno. ¿Saben qué pasa con el mundo no creyente? Los no creyentes objetan del por qué hay tantas iglesias, del por qué existen tantas denominaciones con diferencias marcadas. ¿Por qué hay tantas personas en este mundo que dicen expresar fe en un Dios, pero que cuando se les considera a cada una de manera particular, tienen diferencias, son diferentes posturas? Bueno, la respuesta que se da es que por causa de la verdad es que esto ocurre. Por causa de la verdad es que esto, mis hermanos, se ve y se manifiesta. Pero el amor es lo que hace. El amor en la verdad del Evangelio es lo que hace que ese pueblo sea uno a pesar de tener algunas diferencias. Es la verdad, el amor, lo que hace unir al pueblo del Señor. Como iglesia, yo sé que ustedes procuran buscar la verdad. Como iglesia, yo sé que el pastor hace todo el esfuerzo de promover esa verdad, de mostrar la verdad. Porque la verdad no puede ser sacrificada en pro del amor y en pro de la unidad. La verdad tiene que ir acompañada, el amor tiene que ir acompañado con la verdad, porque es eso lo que va a unir al pueblo del Señor. Y yo sé que lo que ustedes buscan aquí como iglesia es conocer la verdad de Dios. La palabra del Señor nos invita a creer en la unidad de la iglesia. Si hay una verdad que las Escrituras revelan, es la unidad del pueblo del Señor. Y si hay algo que el testimonio bíblico nos manda a estar convencidos, es en la unidad del pueblo del Señor. De creer que la iglesia es una en Cristo, pero creer que también la iglesia local a la cual el Señor nos ha unido como parte de su pueblo,
también es una iglesia unida a Cristo y por ende unidos unos a los otros. Creer, mis hermanos, que esa unidad es en el amor y es en la verdad. La unidad de la iglesia es prioridad para el Señor. Por eso debemos buscarla diligentemente, porque la iglesia del Señor debe mostrar un testimonio de su evangelio. Pero hay otra razón, rápidamente. ¿Por qué debemos buscar la unidad? ¿Por qué debemos promover la unidad? ¿Por qué usted como creyente debe promover la unidad entre el cuerpo que el Señor les ha puesto para manifestar esa convicción en el evangelio? Le tengo esta razón, porque nuestra unidad, su unidad al pueblo de Cristo, da testimonio a este mundo de Cristo. Su unidad y su promoción de la unidad da testimonio al mundo de Cristo. En versículos 21 al 23 encontramos esta palabra, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno, oh Padre, para que lo que no me conocen, conozcan que tú me has enviado. Esto es lo que Cristo dice. La unidad de los creyentes da un testimonio verdadero de que Él, Cristo, ha venido a este mundo. Hermanos, ¿ustedes quieren ser testimonio de esta iglesia, en esta ciudad, como iglesia, ser testimonio a esta ciudad de la verdad del evangelio? Cristo les llama, vivan en unidad. ¿Por qué razón? Para que el mundo crea esa verdad del evangelio. Cristo ora al Padre por la unidad de la iglesia. Ruega para que ellos sean mantenidos en una unidad. Pero noten la cláusula, porque hay una cláusula y es la cláusula ¿para qué? Padre, oro por la unidad. Y esta es la razón. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca a Cristo. Para que el mundo crea en Cristo y conozca a Cristo. Así que esta expresión sugiere, mis hermanos, una necesidad de estar convencidos de que para probar un testimonio de la fe nuestra, vivida a sí misma delante del Señor, la unidad lo va a mostrar. La unidad va a dar testimonio de eso. Ustedes saben esto, la ciencia necesita ser demostrada. La ciencia necesita ser demostrada. Por eso los científicos hacen experimentos y hacen comprobaciones para dar testimonio de que sus postulados son verdad. Muchas personas necesitan aceptar algo en base a un testimonio que se evidencie. Es por eso que los científicos dicen no podemos creer en Dios porque esto no se puede emular en un laboratorio. Necesitamos evidencias comprobables. Bueno, eso lo hace el mundo. El mundo pide evidencias acerca de una verdad. Se necesita demostrar algo que permita que la gente acepte algo como verdadero. La ciencia toma los experimentos, usa el método científico para demostrar algo. Hermanos, la unidad entre los creyentes es el poderoso testimonio de la verdad de su amor y de su venida a este mundo. La unidad de los creyentes es como ese experimento que los científicos hacen en el laboratorio, que le lleva a las personas a decir esto es verdad porque se comprueba. La unidad de los creyentes es el testimonio que Dios da para que el mundo conozca la verdad del evangelio, para que el mundo conozca que Él ha venido a este mundo. Mis hermanos, es por eso que todo perturbador de la unidad, todo aquel que promueva la desunión, todo aquel que no quiera promover y no promueva la unidad entre los creyentes, no está mostrando el testimonio de la verdad de Jesucristo. Antes bien, su testimonio lo que hace es confundir, cambia la verdad. Toda persona perturbadora de la unidad, toda la persona que no está en pro de promover la unidad entre creyentes, está negando la verdad del evangelio. Está negando a Cristo, está dando un testimonio falso del evangelio, está cambiando la verdad por la mentira. Toda división, toda falta de compañerismo es un grave testimonio a la verdad.
Porque la falta de unidad, mis hermanos, en la iglesia, todo tipo de separación, de división, de vínculos rotos, toda esa falta de relacionarnos con la verdad y en el amor le dice a este mundo que ha triunfado el pecado, donde el amor debe triunfarlo siempre y la verdad debe hacerlo. Toda desunión, toda falta de unidad, todo tipo de separación de vínculos en relacionarnos con la verdad y en el amor, le dice, mi hermano, que el pecado triunfa donde el amor debe haberlo hecho. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor ropa con misericordia, con verdad, el pecado. Y eso es negar el evangelio. Cualquiera que perturbe la unidad de la iglesia, niega el evangelio, niega a Cristo, quien se entregó por su iglesia para que su iglesia sea una delante de él. Una iglesia unida es una iglesia de testimonio poderoso de la verdad. Un creyente que promueve la verdad en amor, es uno que se va a mostrar que promueve la unidad del pueblo de Cristo. Iglesia, su unidad testifica a este mundo que Cristo ha venido. Y que Cristo ha venido a demostrar su amor sacrificial, cubriendo con su muerte toda falta, toda transgresión, y para que en su muerte su pueblo esté reconciliado delante del Dios eterno. Que ha venido a este mundo y que ha vencido el pecado y que ha destruido la muerte en su resurrección, y que esa demostración entonces se va a mostrar cuando la iglesia sea una, mostrando el testimonio de la luz del evangelio. Hermano, creemos en el Señor, que por Él estamos unidos. Yo le pregunto, ¿usted cree en el Señor? Bueno, usted debe creer que por el Señor usted está unido a una iglesia, y debe estarlo. Y debe creer que es por Él que se debe hacer todo el esfuerzo de promover la unidad. Porque creemos en la verdad del evangelio, en el testimonio de la palabra del Señor, y que es un testimonio en nuestras vidas. Y que testimonio en mi vida, en su vida, es mostrar la unidad del pueblo del Señor. Iglesia, que ustedes sean uno, para que el mundo crea que Cristo les ha amado, para que el mundo conozca que Cristo ha venido a este mundo, y para que muchos vengan a los pies de Cristo y sean rendidos delante de Él. Que su testimonio en la unidad sea un reflejo de su verdad creída. Ámense, ámense unos a otros y obedezcan así al mandato del Señor. Gócense de lo que el Señor les ha dado. El Señor les ha dado un pueblo para vivir delante de Él. Una iglesia para mostrar testimonio de que Cristo les ha salvado, de que Cristo les ha redimido. Así que gócense en esa unidad en el Señor. Y eso es lo que les debiera a ustedes moverse a la misericordia, al amor, pero sobre todo al perdón. Al perdón. Y esta es la vida cristiana. Amar y perdonar. Amar y perdonar. Perdonar y amar. Y mi amigo, tal vez si estás aquí sin Cristo, déjeme decirle que el testimonio y la verdad de la palabra es que Cristo ha venido a este mundo. Eso es la verdad. Y ese es el testimonio que las Escrituras manifiestan. Que Cristo vino a este mundo porque el Padre amó tanto a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, qué bueno es que escuchemos que Iglesia Gracia y Amor sea una iglesia de gracia y amor en el Señor. Gracia y vida, perdón. Sea una iglesia de gracia, de amor y de testimonio del evangelio en su forma de mostrar la unidad entre ustedes. El Señor les bendiga.